Muy bien, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Tenemos entonces en nuestro último PDF, tenemos ahí ya la parte de lo que es la delincuencia. Estuvimos trabajando ya, pues ya haciendo una reseña ahí dentro de los diferentes temas que hemos tenido. Tenemos el alcoholismo, tenemos la parte del tabaco, la drogadicción, ¿verdad? Y también se nos suma a esta parte la parte de la delincuencia, ¿verdad? Dice ahí, la delincuencia es un conjunto de actos que se realizan por parte de una o varias personas en contra de la ley. Se podría definir también como una conducta que no coincide con las requeridas en una sociedad determinada, que atenta contra las leyes de dicha sociedad y merecedora de castigo por parte de la sociedad. Se considera delincuente o antisocial a quien perpetúa una transgresión en reiteradas ocasiones, recalcando el hecho que este tipo de acciones atentan contra el normal funcionamiento de la sociedad, poniendo en peligro de diferentes naturalezas a sus miembros. La delincuencia es uno de los temas que más alarma a la sociedad actual, debido especialmente al aumento del número de delincuentes ya que cada vez sean más los menores desde los 10 años que cometen delitos. Lo que más preocupa en la sociedad es que los menores se están volviendo los protagonistas. En toda Latinoamérica, la edad promedio del primer delito ya no es a los 15 años, sino empiezan más jóvenes. La delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, que normalmente es cometida por una persona o grupo pequeño. Los delitos cometidos pueden ser de carácter menor o grave, pero no son de grandes proporciones, es decir, no son cometidas por grupos organizados ni planeadas para afectar en gran manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos como asaltos, robos, fraudes, violaciones, vandalismos, grafitis y pintas, entre otros. En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina organización o implica una organización o grupo mayor a un delito de grandes proporciones. Se puede ser de carácter inmediato o mayor. Pueden incluir los mismos delitos. Pueden incluir los mismos delitos de la delincuencia menor, pero ser ejecutada por los grupos organizados. La delincuencia cada vez es más violenta. Anteriormente era más común que en delincuentes usar la fuerza solo en caso de necesidad, pero hoy la mayoría primero agrede y luego comete el delito, como en el caso de los robos o violencia a mano armada. Se han realizado muchas investigaciones para tratar de descubrir los factores que han influido en aquellos que delinquen, llegando a destacar problemas como la pobreza, la exclusión social, el desempleo y la vagancia, la deserción escolar, las desigualdades, la personalidad, la disfunción en la familia, entre otros. Aquí podemos encontrar, o sea, la psicología trata de buscar pues una explicación de por qué se dan esto. Dentro de la delimitación de las posibles causas, porque esto es como la parte de un árbol de problemas, están por ejemplo, el árbol de problemas se le llama árbol de problemas porque es detallado en un árbol. Está el árbol ahí, su tronco, sus ramas, prácticamente sus hojitas, están sus raíces, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar cuál es el problema, la delincuencia. Entonces ese es el tronco, ¿sí? Es un tronquito. Y luego vienen los efectos, ¿verdad? Extorsiones, ¿verdad? Por ejemplo, robos. Esos serían los efectos, por ejemplo, de la delincuencia. Y las causas que generan la delincuencia: pobreza, desintegración familiar, deserción escolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, matamos a por ejemplo, eliminamos los efectos, quitamos sus ramitas, sus flores,
sus frutos. Pero ¿qué pasa? Que vuelve a surgir el problema, ¿verdad? Es como un árbol, ¿verdad? Usted lo corta y luego comienza a crecer las ramitas otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha eliminado de raíz. Tenemos que buscar la causa, ¿verdad? Y aquí nos dan una serie de lineamientos de cuáles son las causas que generan la violencia o la delincuencia, porque eso es adherido a esa parte, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, desintegración familiar, ¿verdad? Uno de los efectos que en algún momento generan una gran controversia en los adolescentes, en ustedes mismos. Aquí ignoro cómo esté prácticamente su hogar, ¿verdad? Y si a alguien pues le está cayendo esta parte, pues excelente o no excelente, ¿verdad? Porque ahí ya es decisión de cada uno. Pero cuando nuestros padres se separan, ¿verdad? Se crea un conflicto en nosotros mismos, ¿verdad? Creamos un conflicto y es un efecto, ¿cómo le dijera yo? En cadena, ¿verdad? Es algo, una bomba esparciva lo que pasa en nosotros. Entonces comenzamos a comportarnos de diferente forma, ¿verdad? Se separaron mis papás, pues me siento triste, me siento agobiado, me siento solo y entonces comienzo, por ejemplo, a ingerir drogas, ¿verdad? Pero como ya no me alcanza para comprar las drogas, ¿qué es lo que hago? Pues comienzo a robar, ¿verdad? Y en un robo no bien armado mato a alguna persona y ¿qué sucede? Voy a parar muchos años a la cárcel o a una correccional de menores. Eso es lo que nos espera, ¿verdad? Lastimosamente, a veces las desintegraciones familiares se deben a las malas decisiones de los adultos, ¿verdad? Como ya lo decía anteriormente, de estar en una especie en el que al principio nos quisimos por las cosas buenas, pero cuando ya comenzamos a expulsar todas las cosas malas, pues ya no nos gustó la otra persona, ¿verdad? Entonces decidimos disolver esa relación, pero el problema es que ahora tenemos a los hijos de por medio y es a ellos a los que les hacemos daño, ¿verdad? Entonces nosotros como profesionales o ustedes como futuros profesionales, ¿verdad? Tienen que entender, ¿verdad? De que la delincuencia, la drogadicción, el tabaquismo, el alcohol no es la mejor salida para solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Tampoco va a ser que eso haga que nuestros papás vuelvan a estar unidos, ¿verdad? Es mejor, a veces es más sana, ¿verdad? Que una relación se disuelva por las buenas a poder llegar a violencia intrafamiliar. Imagínense, papá pegándole a mamá o mamá pegándole a papá. Entonces, es algo que no es algo bien visto. Es preferible mejor que se disuelva, ¿verdad? Que cada quien agarre su rumbo, ¿verdad? Si ya no hay una atracción ahí entre esas personas, pues entonces es mejor que cada quien tome el rumbo. Y nosotros como hijos tenemos que comprender esta parte, ¿verdad? Como lo decía en la parte, estuve recibiendo un diplomado de los acuerdos de paz y lo primero que hablaba era ahí de poder solucionar las cosas pacíficamente, ¿verdad? No llegar a la violencia, porque la violencia genera más violencia, ¿verdad? Y entonces esto nos puede traer muchas consecuencias. La delincuencia hoy en día se da por la desintegración familiar. Muchas veces también por la falta de educación en un país, ¿verdad? Guatemala es uno de los países con índices de delincuencia gravísimos, ¿verdad? Cualquiera hoy lo viene a matar por una mala mirada, ¿verdad? Porque le bocinó duro ahí en su automóvil o porque colocó en su negocio pequeñito. Tiene una extorsión ya y si usted no cumple, ¿qué pasa? Pues se muere, ¿verdad? Entonces, y el gobierno comienza a hacer grupos élites, policía antinarcótico, una serie de cosas, ¿verdad? Que al final es un proyecto que no tiene sentido, ¿verdad? Si lo miramos desde este punto. Lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para que ya no haya desintegración familiar, para que ya no haya deserción escolar, para que los jóvenes puedan tener otro pensamiento, otra perspectiva y no puedan entrar a la parte de la delincuencia, lo primero que se debe hacer es inyectarle educación al país. Un país que se educa es un país en desarrollo. ¿Y entonces cómo vamos a eliminar la delincuencia? Diría alguien. Por lo mismo,
Porque si un país se educa, es un país que no tiene en otra cosa que pensar más que en progresar, ¿verdad? El problema es que hablamos de educación de calidad. Zacatepeques es uno de los departamentos que podemos decir que tiene pues uno de los mayores índices en educación dentro de los más altos, después de la ciudad capital. Vamos en segundo lugar por ahí, ¿verdad? Porque tenemos infraestructuras buenas en las escuelas, las municipalidades pues han pues tratado de ir solucionando lo que en algún momento nuestras entidades grandes no han podido hacer, ¿verdad? Y eso es lo que importa, ¿verdad? No esperar a que el gobierno haga todo, sino que nosotros podamos prácticamente pues hacer nuestra parte, ¿verdad? Pero si el gobierno se preocupara más en poder prácticamente suministrarnos más capital, inyectarle más a la educación, entonces muchos jóvenes tendrían la oportunidad de estar estudiando, de tener una educación, ¿verdad?, de calidad gratuita, como lo dice prácticamente en ley, ¿verdad? Y entonces podríamos minimizar los índices de violencia, los índices de delincuencia. El problema es que cuando no hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de estudio, no hay una familia, ¿qué es lo que prosigue? Robar, ¿verdad? Irse a la parte de la delincuencia, ¿verdad? Porque ese sería el único camino para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces puede que haya una justificación del por qué se dan ciertos acontecimientos en nuestra sociedad. No todos tienen la oportunidad que tienen de estar, así como ustedes hoy aquí, teniendo prácticamente una sesión, prácticamente en su clase, por ejemplo, de psicología. Algunos otros alumnos se quedaron volando, ¿verdad? No hubieron cupos, por ejemplo, en las escuelas ya, en los institutos públicos. Los colegios, pues hay una cuota que pagar y muchos no tienen el acceso para poder pagar, ¿verdad? Entonces, vemos prácticamente un panorama donde se limita prácticamente la educación hacia los jóvenes y a los niños. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para, como lo decía aquí en este problema, en la parte de los trastornos psicosociales, ¿cómo lo podemos ir solucionando? A través de poderle inyectar educación de calidad al país. Pero miremos lo que nos dice lo último, en la parte de la psicología. En cuanto a los castigos que existen hacia los delincuentes en los países occidentales y en casi todo el mundo, destacan las multas y las prisiones, que en el sistema aplicado en todos para los delitos más graves existe la pena de muerte en algunos países. Desde el punto de vista psicológico y sociológico, estos castigos no son disuasivos, a pesar de que el castigo siempre se ha aplicado debido a que siempre existe la tendencia al aumento de la delincuencia. Las nuevas carreras como la criminología sostienen que para frenar la delincuencia se debe someter a los individuos a tratamientos psicológicos educativos y buscar otros métodos para integrarlos a la sociedad. En el caso de los niños con padres privados de libertad, para disminuir su tendencia a la delincuencia, se espera que pueda ser incluido en hogares de acogida, ¿verdad? Que en algún momento se les pueda brindar, por ejemplo, un hogar. Porque aquí tenemos un problema también, ¿verdad? Padres delincuentes, hijos delincuentes. O sea, no puede haber otro efecto, ¿verdad? Esa es la fórmula que se maneja en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Porque si el papá es delincuente, no le va a poder dar una educación, ¿verdad? No lo va a meter a una escuela, sino que va a seguir los pasos del papá, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Tener mucho cuidado porque en algún momento nosotros, ¿verdad?, somos los principales protagonistas. Ustedes son también el futuro de pues, este país, de este departamento, porque ustedes van a ser los próximos líderes en poder formar, tal vez no de una manera como catedrático o como maestro, sino que a través de su ejemplo, ¿verdad? A través de su ejemplo, y el poder no entrar a estos actos delictivos. Porque si hablamos de delincuencia, también podemos encontrar delincuencia, por ejemplo, en la parte de los profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras autoridades robando dinero que no le pertenece, que le pertenece, por ejemplo, a nuestro pueblo. Entonces entramos también a la parte de la delincuencia, ¿verdad? Estudiado o no estudiado, la misma fórmula también, ¿verdad? Entonces tenemos que
tratar de manejarnos éticamente, ¿verdad? La psicología trata de explicar, dice que hay que someterlos a procesos educativos para poderlos prácticamente nuevamente incorporar a la sociedad. Por eso es que existen muchas casas hogares donde se han quedado sin padres, pero las casas hogares los tratan aún mal, más mal de lo que los trataban en su hogar, entonces no tiene sentido, ¿verdad? O sea, las fórmulas tienen que cambiar, nuestro país tiene que cambiar la metodología de poder prácticamente formar a niños y adolescentes. Les aseguro que si nuestro país le inyecta educación de calidad a todos los departamentos, les aseguro que en 10 o en 15 o en 20 años los índices de violencia descienden significativamente, ¿verdad? Porque entonces la gente está estudiando, está analizando cuáles son los pros y contras, se les enseña, por ejemplo, las leyes, ¿verdad? A veces los delincuentes desconocen de las leyes, ¿verdad? Piensan que no van a llegar a una pena de muerte, aunque realmente en nuestro país no tienen la pena de muerte vigente, sino está prácticamente pausada, congelada, como decía alguien. Y entonces pues ahí es una pauta para que todos sigan haciendo lo que quieran en este país, ¿verdad? Entonces existen leyes que debemos de respetar, ¿verdad? Por eso es que es importante que no entremos a estos trastornos prácticamente psicosociales. Nadie de ustedes tendría que entrar a estos trastornos psicosociales. Ni alcoholismo, ni tabaquismo, ni drogadicción, ni delincuencia. Todo esto, ¿verdad? Que inicia, por ejemplo, con un trago, con un cigarro, puede terminar en la parte de la delincuencia, incluso hasta muchos años de prisión, ¿verdad? Por no tomar las mejores decisiones. La mejor decisión que usted puede tomar hoy en día es estudiar, ¿verdad? Tal vez su papá no le va a dejar un negocio, no le va a dejar un terreno, tal vez no está con usted, ¿verdad? Puede ser que no esté con usted, sino que sencillamente pues mantiene su colegiatura, pues esa es la mejor herencia que le pueden dejar, ¿verdad? La mejor herencia es nuestro estudio. Aproveche este recurso, ¿verdad? Miro a muchos jóvenes todavía hoy en día que pareciera que no les importa, ¿verdad? El poder aprender, el poder analizar, el poder saber, el poder comprender cuál es el sentido del estudio. Pero si usted pudiera comprenderlo, va a visualizar un camino prometedor, un camino de prosperidad y un camino de oportunidades que lo va a llevar, ¿verdad?, a un futuro bueno, si usted lo construye así. Por eso es que siempre se lo digo y siempre se los voy a repetir, el futuro que usted tenga más adelante es consecuencia de sus actos, de lo que usted está haciendo hoy aquí, ¿verdad? No hay un destino, no hay un futuro que diga, a mí me tocó un futuro malo, ¿verdad? No, usted, el futuro que tiene es porque usted así lo construyó, o sea, no puede haber otra forma. Entonces, chicos, ustedes la mejor herramienta que tienen es el estudio. Estudien, ¿verdad? Y va a ver que estos trastornos, ¿verdad?, psicosociales que hemos visto a lo largo casi de 3 sesiones de psicología, ¿verdad?, no nos van a afectar, ¿verdad? No vamos a caer en este tipo de trastornos psicosociales, ¿verdad? Tenemos que estar al margen. Es mejor ayudar a otras personas que tal vez están en esto y que podamos prácticamente sacarlos. Y a medida que vayamos, ¿verdad?, trabajando con nuestro ejemplo, ayudando a otras personas, nuestro entorno va a ir cambiando, ¿verdad? Guatemala necesita un cambio y estos trastornos psicosociales no solo se dan en Guatemala, se dan a nivel mundial, ¿verdad? Es como el cáncer prácticamente de los países, ¿verdad? Porque esto hace que una sociedad no avance. Drogadictos, alcohólicos, fumadores, delincuentes. Imagínense que todas estas personas fueran personas emprendedoras, productivas. ¿Cómo serían los países? Todos serían países, por ejemplo, de potencias mundiales. Nosotros podemos ser una potencia mundial, aún seamos los más pequeñitos del mapa ahí en Centroamérica, pero tenemos Océano Pacífico, Atlántico, tenemos las mejores tierras para poder cultivar, tenemos el mejor clima que cualquier otro país quisiera, ¿verdad? Tenemos hectáreas donde nos dedicamos prácticamente a la productividad y algunos hacen su trabajo, pero hace falta más por hacer, ¿verdad? Porque muchos están dentro de estos trastornos psicosociales y entonces es lamentable. Por ejemplo, a un drogadicto que muera, por ejemplo, de una sobredosis,
¿verdad? Que muera, por ejemplo, en un mundo donde aparentemente no tiene a nadie, ¿verdad? O ver a un alcohólico ahí todos los días, ¿verdad? Tomándose ahí su poquito de alcohol, ¿verdad? Y que se destruye cada vez más la vida, ¿verdad? O un fumador con un problema de cáncer y aún así sigue fumando, ¿verdad? Entonces es lamentable ver hoy cómo nuestra juventud ha ido cayendo en estos trastornos psicosociales. Entonces los invito, chicos, no caigamos en estas situaciones, ¿verdad? No por pertenecer a un grupo establecido, ¿verdad? Hagamos actos que al final van a ser de mucho desbeneficio para nosotros, ¿verdad? Que nos van a perjudicar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, si lo hace, piénselo, ¿verdad? Piénselo, porque en algún momento son cosas que no le va a traer nada bueno, ¿verdad? Si sus papás no se los han dicho, se los digo yo, el futuro que van a tener es un futuro malo, ¿verdad? No podemos tener un resultado bueno, ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros trabajemos siempre, ¿verdad? Por la vía del bien, ¿verdad? Aquí tengo a muchos profesionales, algunos ya se nos van casi, ¿verdad? Y entonces esperamos verlos allá, pues en sus oficinas, en sus negocios, en los lugares donde uno va. Por eso me alegra mucho cuando encontramos alumnos en las diferentes estancias, ¿verdad? Donde uno va, ¿verdad? Que ahí están pues luchando, trabajando, ¿verdad? Estudiando, echándole ganas a la vida, aún con las circunstancias que les ha puesto la vida, pues ahí van, ¿verdad? Y son jóvenes emprendedores, jóvenes líderes, ¿verdad? Que tienen un futuro prometedor porque están construyendo ahí su futuro, ¿verdad? Entonces espero yo verlos más adelante ahí, ¿verdad? En sus diferentes negocios, en las diferentes empresas trabajando y no teniendo un problema de un trastorno psicosocial, ¿verdad? Porque eso es lamentable, ¿verdad? También hemos tenido pues algunos alumnos, ¿verdad? Que se nos han ido por esa vía, ¿verdad? Y lamentablemente no han terminado bien, ¿verdad? Y no es de nuestro agrado para nosotros, ¿verdad? Porque realmente los hemos visto ir creciendo durante las aulas, ¿verdad? Y que terminen de una forma así, pues no es bueno tampoco para nosotros, nos pone tristes, ¿verdad? Nos alegra cuando alguien pues ahí va en la vía del desarrollo, algunos que se están graduando ya de las universidades, ya de algunas promociones pasadas, ¿verdad? Algunos que son líderes encargados que en algún momento para algunos fueron un problema, para nosotros no, ¿verdad? Porque era un reto para nosotros poderlos, pues en algún momento ver cómo sobresalían en las diferentes competencias que nosotros teníamos y entonces hoy podemos ver resultados positivos. O sea, eso quiere decir de que sí se puede en algún momento cambiar. Buen provecho a cada uno de ustedes. Vamos a ir dejando ahí porque ya se nos fue el tiempo. Después del receso vamos a trabajar con la parte